Y hablamos ahora sobre el respaldo que la Central Obrera CGT le dio a la fórmula, a una de las fórmulas presidenciales de Unión por la Patria, integrada por Sergio Massa y por Agustín Rossi. Hace un ratito veíamos las declaraciones hechas por Massa y por Rossi. Hay muchísimas repercusiones y con Vero Urrelebeitia analizamos el tema. ¿Qué tal, Verito? Muy buen día. Buen día, Silvia. Sí, el respaldo y el compromiso de Sergio Massa de evitar que haya una avanzada en contra de los derechos de los trabajadores. Me parece que es muy relevante, sobre todo cuando se habla en plena campaña electoral de flexibilización laboral. No hay muchas precisiones sobre a qué se refiere la oposición cuando habla de flexibilización laboral, pero evidente no habla de más y mejores derechos para los trabajadores. Massa hablaba ayer de que cuando se habla de los trabajadores se habla de gasto laboral, ¿no? Y ahí es donde centró su discurso frente a la CGT y frente a los dirigentes de la Central Obrera, advirtiendo sobre un avance en los derechos laborales. Exactamente, y de hecho dijo, no hay empresas sin trabajadores, y claro, no hay trabajadores sin empresas, y en este sentido es muy relevante, insisto, este compromiso que asume ante la Central Obrera, en este caso ante la CGT, Sergio Massa, que se reunió ayer, estaba la plana mayor de la Central Sindical, incluido Hugo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, y Pablo Moyano. Lo cierto es que es muy relevante además que Sergio Massa haya dicho que después del 10 de diciembre quiere ser el presidente de los trabajadores. Insisto con esto, sobre todo en un escenario en el que crece la economía, crece el empleo, pero también es cierto que hay muchas presiones de sectores empresarios, sobre todo de la economía más concentrada, de una avanzada, por lo menos es lo que se considera en Unión por la Patria, de una avanzada para quitar derechos de los trabajadores. Digo, se suele hablar de la industria del juicio, en algún momento hasta de los convenios colectivos, de la agremiación de los trabajadores en los diferentes sindicatos. Bueno, digo, cuando se habla de flexibilización sería interesante saber de qué tipo de flexibilización o de qué tipo de reforma, porque también se usa otro recurso. Ya no se habla tanto de flexibilización, pero sí se habla de reforma laboral. Verito, vemos algunas de las repercusiones de lo que ha sido el acto en la CGT y ya seguimos analizándolo. Aquí están. Se fueron aclamados y acompañados y comprometidos por todos los compañeros y compañeras dirigentes de todos los gremios confederados que estaban presentes. ¿Qué país vamos a construir? Si vamos a primarizar la Argentina o vamos a generar un país con desarrollo, con trabajo y con inclusión. Massa dijo que va a ser el presidente de los trabajadores a partir de diciembre, ¿lo ve así? Esa fue una definición más que importante. Los otros candidatos se corren por derecha para ver quién nos saca más cosas a los trabajadores y las trabajadoras. No sé hasta cuándo le puede llegar a dar, pero bueno. Recuerdo aquella conferencia, habló de un grupo de vivos que lo están provocando y generando una inestabilidad. ¿Esto está ocurriendo ahora también? A ver, hoy las bravuconadas irresponsables de muchos que pretenden ser funcionarios, sobre todo de economía, de la oposición, no cabe duda que generan esa situación y esa sensación. En un escenario de crisis económica donde muchas veces el trabajo no es formal, es informal, donde la inflación perjudica los salarios de los trabajadores, no se llega, es lógico que haya una desilusión, un desencanto, pero que efectivamente las soluciones siempre están en los principios del peronismo y es ahí donde hay que buscarlas. Y siempre vamos a apoyar a aquellos que piensan en el movimiento obrero organizado. Y los dos discursos estuvieron basados en cuidar a la gente y mejorar el estado de la gente. Así que, sin ninguna duda, va a tener el apoyo del mundo trabajador y la trabajadora, ¿no? Acá hay dos modelos que están en juego. El peronismo que dignifica, que habla de producción y trabajo, y la derecha y la extrema derecha que lo único que pretenden es sacarle los derechos a los laburantes y reprimir a nuestro pueblo. Eso es lo que están haciendo, un ejemplo, hoy en Jujuy. Hoy el peronismo tiene que volver a su fuente, a la militancia, a moverse, a ir casa por casa. Acá no se gana sentado atrás de un escritorio. El 8 de agosto está conformado en Malvinas el acto de campaña de cierre, así que ahí va a estar todo el movimiento obrero y se va a llenar las instalaciones.
Allí Lingeri haciendo caso a lo que pedía Massa, que se militara la boleta de Unión por la Patria, y con este último testimonio advirtiendo sobre lo que será el próximo acto allí en la zona de Malvinas. Exactamente, el 8 de agosto, 5 días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el 13 de agosto, sabemos que hay confrontación interna, si bien Massa, Rossi expresan la lista que considera la mayoría que debiera llegar a las elecciones generales, también es cierto que se va a enfrentar a Juan Grabois. Juan Grabois, que estuvo en la sede de la UOCRA hace 2 días nada más, también manifestando, bueno, sus propuestas para los trabajadores. Hubo más gente, ¿no?, en el acto, a ver. Hubo más gente, exactamente, porque estuvo, claro, Agustín Rossi, el compañero de fórmula de Sergio Massa. También estuvo Guado de Pedro, que es el jefe de campaña de Unión por la Patria y además precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Un Sergio Massa que en los últimos días ha logrado reunir apoyos diversos. El de los gobernadores, claro, sabemos desde el minuto 1, insistiendo en que debía haber una fórmula de unidad y señalando a Sergio Massa como el precandidato. Por otro lado, la CGT, que también desde un primer momento apostó a Sergio Massa, al ministro de Economía. Y por otro lado, esta semana, Sergio Massa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero también recorriendo distritos del conurbano. Estuvo en Merlo y también estuvo en Quilmes, allí con el apoyo explícito de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que además sabemos es una referente muy importante en la cámpora. Berito, para cerrar, fecha límite, a partir de hoy, ¿qué es lo que no se puede hacer con vistas a lo que es el 13 de agosto? A partir de hoy no se pueden realizar inauguraciones ni actos de gestión que se puede interpretar intentan captar el voto, teniendo en cuenta, claro, que muchos de los precandidatos, hablamos de Sergio Massa, que es al mismo tiempo ministro de Economía, en una negociación con el Fondo Monetario Internacional que tendrá seguramente novedades en los próximos días. Bueno, hay que tratar de separar entonces lo que son los actos de gestión y los actos de campaña electoral.